En los días en que el sol se apagaba sobre el reinado de David, cuando sus cabellos ya eran plateados como la escarcha de la madrugada y su cuerpo se consumía en debilidad, Jerusalén aguardaba en tensión el destino del trono más codiciado de la tierra. El rey, que había derrotado gigantes, que había cantado salmos en las cuevas del desierto y que había gobernado a Israel con poder y espada, yacía postrado, cubierto con mantos que no le daban calor. Los siervos lo miraban con temor, pues comprendían que la hora de su partida estaba cercana, y con ella, el futuro del reino pendía de un hilo invisible. Mas en medio de la fragilidad del anciano rey, surgió la ambición de Adonías, hijo de David, quien con arrogancia y orgullo buscó para sí la corona que aún reposaba en la frente de su padre. Era un hombre de apariencia imponente, de porte real, y con palabras altivas reunió carros, caballos y 50 hombres que corrían delante de él para proclamarlo como rey. Convocó a príncipes, sacerdotes y oficiales, y en banquetes cargados de carne y vino alzó su voz como quien ya poseía la autoridad del trono. Pero no todos acudieron a su llamado, pues Natán el profeta, fiel siervo del Altísimo, y Betsabé, madre de Salomón, discernieron la sombra de la traición que se cernía sobre Jerusalén. El palacio entero quedó dividido en murmuraciones, como un mar agitado por la tormenta. Algunos decían, Adonías reinará, y otros, en voz baja, susurraban, el trono es de Salomón. Entonces Natán, movido por el Espíritu del Señor, fue a Betsabé y le recordó la promesa que David había pronunciado con juramento, que su hijo Salomón, fruto de su unión con ella, sería rey sobre Israel. Temerosa, pero llena de firmeza, Betsabé se presentó ante el rey agonizante, postrándose con rostro en tierra, y le habló con palabras de súplica. Señor mío, oh rey, tú juraste por el Señor tu Dios que Salomón se sentaría en tu trono, mas he aquí Adonías reina ya, y tú, oh mi Señor, no lo sabes. Entonces, el anciano David, como despertando de un largo sueño, recobró fuerzas en su interior, pues el Espíritu de Dios aún lo sostenía en la hora postrera. Ordenó que Salomón fuera llevado sobre la mula real, y que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieran en Gión con el aceite sagrado. Y así fue. Ante la multitud expectante, el cuerno del aceite fue derramado sobre la cabeza del joven príncipe, y la voz de los sacerdotes retumbó en las colinas, ¡viva el rey Salomón! El sonido de trompetas llenó Jerusalén, y el clamor del pueblo estremeció los muros de la ciudad. Adonías, al escuchar el estruendo de la multitud que celebraba al verdadero rey, tembló de miedo, y corrió a asirse de los cuernos del altar, buscando refugio ante el juicio que merecía. Mas Salomón, en su juventud, mostró misericordia, y le perdonó la vida con condición de que su camino fuera recto. Así comenzó el reinado de aquel que sería conocido por la gloria de su sabiduría, mientras el anciano David, postrado en su lecho, llamó a su hijo y le entregó las últimas instrucciones, sé fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, para que prosperes en todo lo que hagas y a donde quiera que vayas. Poco después, el aliento de David se apagó como una llama que ha consumido todo su aceite. Los salmos que habían brotado de sus labios quedaron grabados para siempre en el corazón del pueblo, y el rey pastor, guerrero y profeta, descansó con sus padres. Y fue sepultado en la ciudad de Sión, mientras el reino entero lloraba la partida de aquel a quien Dios había levantado de los campos para hacerlo rey sobre Israel. Pero el destino del pueblo no quedaba en las sombras de la muerte, pues el joven Salomón, recién coronado, debía enfrentar el peso del trono. Un reino poderoso, vasto y lleno de riquezas aguardaba bajo su mano, y las naciones miraban expectantes el ascenso del nuevo soberano. Así, con la muerte de David y la coronación de su hijo, se abría un nuevo capítulo en la historia de Israel, un tiempo de esplendor, de justicia y de gloria, donde la sabiduría divina resplandecería como el oro pulido. Salomón se sentó en el trono de su padre, y el reino, que había conocido guerras y victorias bajo David, halló reposo bajo el gobierno del joven rey. Era como un amanecer nuevo para Israel, las murallas de Jerusalén resplandecían bajo el sol, y el pueblo esperaba con anhelo qué haría el hijo del ungido del Señor. En los primeros días de su reinado, el joven rey no pidió ejércitos poderosos, ni riquezas, ni larga vida. En una noche de sueños y visiones, se le apareció el Señor en Gabaón y le habló con voz de trueno y de ternura, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón, postrado en humildad, respondió, Señor, tú has puesto a tu siervo como rey en lugar de mi padre David,
siendo yo joven y sin experiencia. Dame, pues, corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Y fue grata aquella petición a los ojos del Altísimo, quien le concedió un corazón sabio como nunca lo hubo ni lo habría después de él. Además, el Señor añadió honra y riquezas, para que su nombre fuese grande entre las naciones. Así, la sabiduría de Salomón comenzó a manifestarse ante todo Israel. Un día llegaron dos mujeres que vivían en la misma casa, trayendo ante el rey una disputa amarga. Cada una afirmaba ser madre de un niño, y acusaban a la otra de haber muerto a su hijo en la noche y de haber robado al que aún vivía. El palacio entero guardó silencio, pues no había testigos, ni pruebas, solo palabras que se enfrentaban como espadas. Entonces el rey, sentado en su trono, pidió una espada. Partid en dos al niño vivo y dad mitad a la una y mitad a la otra, ordenó con voz firme. El corazón de una de las mujeres se estremeció y gritó, no, señor mío. Dad el niño vivo a ella, mas no lo matéis. Pero la otra dijo, sea ni tuyo ni mío, partidlo. Entonces el rey levantó su voz y decretó, dad el niño a la que pidió que no se le hiciese daño, porque ella es su madre. Y la fama de Salomón se extendió, pues todo Israel vio que la sabiduría de Dios estaba en él para juzgar. Su reino prosperó como jamás lo había hecho. Gobernadores fueron puestos sobre cada tribu, ejércitos y caballos se multiplicaron, y la abundancia llenó las casas de los hombres. La paz trajo riquezas, y la tierra produjo en abundancia. Mas el logro mayor de Salomón sería la obra que ni siquiera David había realizado, la construcción de la casa del Señor. Con alianza del rey Hiram de Tiro, maderas de cedro descendieron de los montes del Líbano, y obreros hábiles en oro, bronce y piedras preciosas fueron reunidos para la tarea. Durante 7 años se levantó el templo, y cuando estuvo concluido, fue adornado con oro puro, con querubines esculpidos y con puertas majestuosas. En el día de su dedicación, el rey elevó una oración solemne, y la gloria del Señor descendió en nube espesa, llenando el santuario hasta que los sacerdotes no pudieron permanecer en pie. Jerusalén fue entonces el centro del mundo, y el nombre del Señor fue exaltado en medio de las naciones. No contento con aquella obra, Salomón edificó también su propio palacio, una fortaleza de grandeza incomparable, cuyas salas y columnas hablaban de esplendor. Y así, mientras la fama del rey crecía, llegaban emisarios y reyes de tierras lejanas a oír su sabiduría y a contemplar las riquezas de su reino. Entre todos los visitantes, una llegó con caravanas cargadas de especias, oro y piedras preciosas, la reina de Sabá. Sus ojos buscaban probar al rey con preguntas difíciles, con enigmas que hombres sabios no podían resolver. Mas cada palabra que ella pronunciaba encontraba respuesta en la boca de Salomón, y cada misterio era desvelado por su sabiduría. La reina, asombrada hasta lo más profundo, dijo ante él, bienaventurados tus hombres, y dichosos tus siervos que continuamente están delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó en ti para ponerte en el trono de Israel. El reino alcanzó una gloria que parecía eterna. La plata se consideraba como piedras en Jerusalén, y el oro corría como ríos en los tesoros del palacio. Los pueblos vecinos se inclinaban con tributo, y los hombres decían, jamás hubo rey como Salomón en toda la tierra. Pero en medio del brillo y la abundancia, el corazón humano es frágil, y las riquezas traen consigo tentaciones ocultas. Así, mientras la gloria se asentaba como un sol en su cenit, sombras invisibles comenzaban a levantarse, presagiando la decadencia que vendría sobre el reino y sobre el mismo corazón de Salomón. Mas cuando los días de gloria parecían inconmovibles, cuando el oro relucía en los muros y la sabiduría del rey llenaba los oídos de naciones enteras, el corazón de Salomón comenzó a inclinarse hacia caminos oscuros. Porque no solo se deleitaba en riquezas y poder, sino que amó a muchas mujeres extranjeras, hijas de pueblos contra los cuales el Señor había advertido a Israel, no os unáis a ellas, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Y Salomón, que había recibido entendimiento como nadie sobre la tierra, se dejó cautivar por el resplandor de lo prohibido. Tomó mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas, y el número de ellas fue incontable, 700 esposas y 300 concubinas. Y su corazón ya no ardía solamente por el Señor de Israel, sino que se debilitaba bajo el peso de tantas alianzas carnales.
Con cada esposa entraba un altar extraño, con cada concubina se levantaba un ídolo en los montes altos, y Jerusalén se vio rodeada por imágenes ajenas a la gloria del Dios verdadero. Salomón, el que había orado al Señor en el día de la dedicación del templo, extendió sus manos no solo al cielo, sino también a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. Sobre el monte que está frente a Jerusalén levantó lugares altos para Quemos, ídolo de Moab, y para Moloc, abominación de los hijos de Amón, donde los pueblos ofrecían sacrificios de fuego y sangre. Así, el corazón del rey se dividió, y aquel que había edificado la casa del Señor edificó también templos de abominación. Entonces se encendió la ira del Altísimo contra Salomón, y la palabra del Señor vino a él en reprensión: por cuanto esto ha habido en ti, y no has guardado mi pacto ni mis estatutos, romperé el reino de tus manos y lo entregaré a tu siervo. No lo haré en tus días por amor a David tu padre, sino en los días de tu hijo. Y aún así, no quitaré todo el reino, sino dejaré una tribu a causa de mi siervo David y por Jerusalén, la ciudad que yo escogí. Mas el Señor, que había dado paz en los días de Salomón, comenzó a levantar adversarios contra él. Hadad, edomita, se levantó desde Egipto con fuerza renovada. Rezón de Damasco extendió su mano contra Israel, y un siervo llamado Jeroboam, hijo de Nabat, hombre valiente y esforzado, se alzó como instrumento secreto del designio divino. Un día, mientras Jeroboam caminaba por el campo, le salió al encuentro el profeta Ahías de Silo, vestido con un manto nuevo. Y tomando el manto, lo rasgó en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti 10, porque así dice el Señor: he aquí yo arrancaré el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. Una tribu quedará para su hijo, por amor a David mi siervo y a Jerusalén, ciudad que yo escogí. Porque Salomón me ha abandonado y ha adorado a Astarte y a Milcom, y no ha andado en mis caminos como David su padre. Desde aquel día, Jeroboam supo que el Altísimo había puesto en sus manos un destino reservado. Salomón intentó matarlo, mas Jeroboam huyó a Egipto, donde aguardó hasta el día de su levantamiento. El reino, aunque aún unido en apariencia, estaba ya quebrado en espíritu, pues el juicio del Señor había sido pronunciado. Así, el esplendor que había llenado a Israel con riqueza y paz comenzó a resquebrajarse como vasija agrietada. La gloria del sabio rey se vio manchada por su desobediencia, y el pueblo murmuraba en silencio al ver los altares extraños levantados junto al templo de Dios. Y aunque Salomón reinó 40 años sobre Israel, sus últimos días estuvieron marcados por la sombra del juicio, la certeza de que su herencia sería fragmentada y su linaje debilitado. Cuando la muerte se acercó al hijo de David, no hubo cánticos de alabanza como en los días de su ascenso, sino presagio de división y quebranto. Porque el reino que había nacido en unidad y gloria se encaminaría pronto a desgarrarse en 2 naciones enemigas. Y así, con la muerte de Salomón, el pueblo aguardaba con expectación temerosa el reinado de Roboam, su hijo. Mas no sabían que en el día de su coronación la voz del pueblo se levantaría contra él, y el reino de Israel, glorioso en otro tiempo, se dividiría para nunca más ser el mismo. Cuando Salomón murió, el joven Roboam subió al trono, y todo Israel lo vio coronado en Jerusalén, con coronas de oro y vestiduras que relucían bajo el sol. El pueblo, aún marcado por la obediencia a David y por el esplendor de Salomón, se acercó con temor y esperanza, y le pidió que aliviara el yugo de tributos que su padre había impuesto con dureza. Haznos más ligera la carga de trabajo y de impuestos, y serviremos tu reinado con lealtad, dijeron. Roboam, inseguro y joven, buscó consejo. Primero acudió a los ancianos que habían servido a su padre, hombres sabios y experimentados, quienes le dijeron: si quieres gobernar con sabiduría, escucha al pueblo. Sé bondadoso y cede en lo que piden, el pueblo te servirá con fidelidad y amor. Pero Roboam, tentado por la arrogancia de la juventud y la sed de autoridad, rechazó aquel consejo. Entonces consultó a sus jóvenes amigos, hombres que habían crecido con él, y estos le dijeron con voces altivas: diles que la carga será el doble, que tu mano sea fuerte y que tu reino se imponga con temor, no con amor. Haz que sepan que tu trono no se tambalea. Roboam, cegado por la soberbia, siguió el consejo de los jóvenes y respondió al pueblo con dureza y arrogancia, y su voz retumbó en Jerusalén como un trueno que amenaza tormenta. En aquel instante, el corazón de Israel se rebeló.
Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, ya retornado de Egipto, se levantaron y dijeron: no queremos servir al hijo de Salomón, nuestro reino se ha quebrado. Que cada uno siga su propio camino. Y así se cumplió la palabra del Señor. El reino unido de Israel se dividió, y 10 tribus formaron el reino del norte bajo Jeroboam, dejando solo a Judá y a la tribu de Benjamín bajo Roboam en Jerusalén. Jeroboam, temeroso de que el pueblo volviera a Jerusalén para adorar en el templo y su lealtad se dividiera, ideó un plan para consolidar su reino. Levantó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y dijo al pueblo: he aquí tus dioses, Israel, que te hicieron subir de Egipto. Así comenzó la idolatría en el reino del norte, y la traición a los caminos de Dios se propagó como fuego en el campo seco. Nadie osaba reprenderlo, pues el temor y la novedad del reino dividieron las voces del pueblo. Y así, de un reino unido y glorioso, surgieron 2 naciones, enfrentadas y divididas, cada una con su propio rey, sus propios ídolos y su destino marcado por la promesa del Altísimo. Las palabras de los profetas resonaban en el aire, porque así lo ha decretado el Señor: la división ha comenzado, y no se deshará mientras los hombres no vuelvan a él. El reino de Israel se abría a la incertidumbre, y Judá, aunque pequeño, guardaba la llama del linaje de David. Pero la historia del pueblo, entre guerras, traiciones y altivos ídolos, apenas comenzaba a desplegar su dramático camino. Después de la división, Jerusalén quedó bajo el reinado de Roboam, y aunque las murallas se mantenían firmes y los palacios relucían bajo el sol, el reino pequeño de Judá enfrentaba desafíos que amenazaban su estabilidad. Porque el faraón de Egipto, llamado Sisac, viendo la fragilidad de las naciones y la división de Israel, avanzó con carros y caballos como tormenta desatada, y llegó a Jerusalén, saqueando tesoros y llevándose las riquezas de la casa del Señor y del palacio del rey. Roboam, temeroso, se postró ante el Dios de Israel y buscó protección, mas las huellas del juicio ya eran visibles. La división había debilitado la fortaleza del reino. En Judá, Roboam gobernó con temor y justicia incompleta, y a su muerte le sucedió su hijo Abías, quien heredó tanto la corona como las enemistades que rodeaban a su reino. Abías, guerrero valiente, libró batallas contra Jeroboam y sus ejércitos, proclamando con voz firme: no os temáis de Israel, el Señor peleará por nosotros. Su reino fue breve, pero dejó enseñanzas de fidelidad al pacto divino, y la llama de la casa de David continuó encendida. Luego subió al trono Asa, hijo de Abías, hombre de rectitud y temor de Dios. Asa quitó los ídolos de Judá, destruyó los lugares altos de idolatría y guió al pueblo a caminar en los caminos del Señor. Su reino fue largo y próspero, fortaleció ciudades, reunió ejércitos y venció a sus enemigos, confiando no en su propia fuerza, sino en la protección del Altísimo. Y así Judá, aunque pequeño, se mantuvo firme como torre en la tormenta de la división, mientras Israel se fragmentaba en caos. En el norte, Jeroboam gobernaba sobre 10 tribus, asentado en Samaria. Sus días fueron marcados por la construcción de becerros de oro en Betel y Dan, para que el pueblo no retornara a Jerusalén y adorara al Señor. Tras él vino Nadab, hijo de Jeroboam, quien reinó solo 2 años, y la maldad continuó como sombra sobre Israel. Baasa, hombre de astucia y ambición, mató a Nadab y subió al trono, estableciendo una dinastía que se aferró al poder mediante violencia y miedo. Ela, hijo de Baasa, lo sucedió, pero su reino fue breve. En un año fue asesinado por Zimri, comandante del ejército, que tomó el poder con mano sangrienta. Zimri reinó apenas 7 días antes de que Omri, jefe de las fuerzas del norte, lo derrotara y lo pusiera fin a su vida, sellando el reinado con fuego y muerte en las calles de Samaria. Omri, hombre de ambición astuta, fundó la ciudad de Samaria como capital, y consolidó su poder con alianzas y fortaleza militar, aunque el pueblo se alejaba cada vez más del Señor. Cada rey del norte, desde Jeroboam hasta Omri, llenó el reino de pecado, rebelión e idolatría, mientras la mano del Señor guiaba los destinos con justicia silenciosa, preparando el camino para los profetas que vendrían a reprender y advertir. El contraste con Judá era evidente: mientras un reino descendía por los caminos de la maldad, el otro se aferraba al pacto, aunque rodeado de enemigos y conflictos constantes. Así se tejía la historia de los primeros reinados en Israel y Judá, entre guerras,
traiciones y fidelidad a medias, mientras el pueblo de Dios aprendía que la unidad y la obediencia eran el cimiento de toda prosperidad, y que la división traería tormentas que solo la fe podía sostener. Cuando Omri consolidó su poder en Israel, levantó la ciudad de Samaria sobre los montes, una fortaleza que sería símbolo de su reinado y de la permanencia de su dinastía. Las piedras de sus murallas se erguían como colosos silenciosos, y las calles recién trazadas reflejaban la ambición de un rey que buscaba dejar huella en la tierra. Fue en esta ciudad donde su hijo Acab, hombre de astucia y sed de poder, subió al trono, y con él llegó Jezabel, princesa fenicia, cuyo corazón estaba lleno de idolatría y de planes para someter al pueblo de Israel bajo los dioses de su tierra natal. Acab amó más a Jezabel que a la palabra del Señor, y su unión selló un pacto de desobediencia y tentación para Israel. Con influencia de su esposa, el rey edificó altares y templos para Baal, el dios de los cielos y la tormenta, e introdujo sacerdotes extranjeros para guiar al pueblo en sacrificios de fuego y ritos ocultos. Los profetas del Señor fueron perseguidos y escondidos, y el culto al Dios verdadero comenzó a ser olvidado en el corazón de la nación. Los hombres del pueblo, confundidos y temerosos, siguieron los caminos de Acab, y el pecado se propagó como sombra sobre la tierra. Cada ciudad al norte y al sur de Samaria levantaba altares, y en los montes sagrados se ofrecían animales en holocausto a Baal y a Astarte. Los ríos de Israel se tornaron testigos del olvido de la ley, y las naciones vecinas observaban la degradación con asombro y respeto, temiendo la audacia de un rey que desafiaba a su propio Dios. Jezabel, con su lengua venenosa y sus ojos de fuego, mandó matar a los profetas que se levantaban para reprender al rey, y Acab, temeroso de perder su trono o la sonrisa de su esposa, permitió que la sangre corriera en los montes de Israel. La nación entera temblaba ante la corrupción de su liderazgo, y la palabra del Señor parecía acallada, aunque no había sido olvidada. Aún así, la profecía de Dios no se detuvo. A lo lejos, en los valles y desiertos, hombres como Elías fueron llamados para desafiar la maldad del rey y de su esposa, para recordar al pueblo que el Señor no abandona a los que esperan en él, aunque los reyes sean corruptos y los templos se llenen de ídolos. Cada día que Acab se aferraba al poder, cada altar de Baal que se levantaba, aumentaba la sombra sobre Israel, y la necesidad de justicia y fuego divino se hacía más evidente. Samaria se convirtió en la joya de la corrupción, el centro de riquezas y decadencia, y la fama del reino de Acab y Jezabel se extendió más allá de sus fronteras. Comerciantes y embajadores llegaban con regalos y tributos, admirando el poder del rey, pero no viendo la ruina espiritual que avanzaba silenciosa como río subterráneo. Los hombres y mujeres de Israel, confundidos entre la tradición de los patriarcas y la obediencia a un rey impío, comenzaron a perder el rumbo de la fidelidad, mientras los hijos de Judá miraban desde el sur y veían que el norte caía bajo la sombra de los ídolos. Y así, bajo el reinado de Acab y Jezabel, Israel conoció la plenitud de la riqueza y del poder, pero también la profundidad de la abominación y de la idolatría. La nación estaba a punto de enfrentar un juicio que no podría eludir, y la voz de Dios, silenciosa para algunos, se preparaba para gritar a través de sus profetas y revelar la ira y el plan divino sobre aquel reino corrompido. En los días en que Acab y Jezabel gobernaban sobre Israel, el país se sumió en hambre y desesperación, porque la ira del Señor se levantó contra la nación por su idolatría. El cielo, que antes derramaba lluvia sobre los campos y viñedos, quedó sellado, y la tierra se agrietó bajo el sol. La sequía se extendió como espada ardiente sobre los hombres y animales, y los ríos se secaron, dejando al pueblo temblando de hambre y temor. Fue entonces cuando apareció Elías, el tisbita, hombre de palabra firme y corazón guiado por el Espíritu del Altísimo, cuya voz resonaba como trueno en los valles y montañas, anunciando la voluntad del Señor. Elías caminó por el desierto y recibió alimento de cuervos enviados por Dios, y su presencia se convirtió en un faro de esperanza en medio del hambre. Luego llegó a Sarepta, donde encontró a una viuda, pobre y temerosa, que preparaba su último sustento. Elías le dijo: «No temas, ve y hazme pan primero de lo que tengas, porque así dice el Señor, tu jarra de harina no se agotará, ni tu vaso de aceite menguará hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra». Y la mujer obedeció, y la harina y el aceite no se acabaron, tal como había prometido el Señor, y el niño de la viuda fue restaurado a la vida por el poder de Dios, haciendo temblar el corazón de todos los que presenciaban el milagro.
Cuando la noticia de la profecía se extendió, Elías convocó a todos los habitantes de Israel al monte Carmelo, desafiando a los profetas de Baal y Astarte a demostrar cuál Dios era verdadero. Los profetas de Baal clamaron, danzaron y cortaron sus cuerpos hasta derramar sangre, pero no hubo respuesta, el fuego no descendió. Entonces Elías, con voz potente, edificó un altar con 12 piedras, clamó al Señor y dijo: «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, muéstranos hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo». Y descendió fuego del cielo, consumiendo el holocausto, la madera, las piedras y el agua del arroyo que rodeaba el altar, y todo el pueblo cayó rostro en tierra, exclamando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Pero la victoria de Dios provocó la ira de Jezabel. Desde Samaria envió amenazas de muerte a Elías, y el profeta huyó al desierto, recorriendo el camino con temor y desaliento. Sentado bajo un enebro, clamó al Señor y dijo: «Basta, oh Señor, quítame la vida, porque he sido perseguido y el pueblo se ha rebelado». Entonces un ángel del Señor le tocó, le dio pan y agua, y lo fortaleció para 40 días de camino hasta el monte Horeb, donde el profeta escuchó no el viento impetuoso, ni el terremoto, ni el fuego, sino un susurro suave, y comprendió que allí estaba la presencia de Dios, paciente y soberana, que guía incluso en la aparente calma. En aquel monte, Elías recibió nuevas órdenes y la promesa de sucesión. Eliseo sería llamado como su discípulo, para continuar la obra de Dios, multiplicar milagros y levantar al pueblo de Israel aún en tiempos de oscuridad. Y así, mientras la sequía continuaba y la idolatría persistía, el ministerio de Elías se convirtió en un faro, en una llama que no se apagaría, anunciando juicio y esperanza, preparando el terreno para la restauración de Israel y recordando que la fidelidad a Dios trasciende la fuerza de reyes y reinas impíos. Mas la maldad de Acab, rey de Israel, había alcanzado su punto culminante, y la ira del Señor se manifestó con fuerza sobre su casa. Acab codiciaba la viña de Nabot, que estaba junto a su palacio, y deseaba apropiársela. Llevó consigo la solicitud, esperando que Nabot cediera. Pero aquel hombre justo respondió: «No puedo entregar la heredad de mis padres al rey». Y Acab, irritado, se postró en silencio, dejando que su desdén creciera como sombra en su corazón. Jezabel, su esposa, maquinó un plan perverso. Redactó cartas con su sello, convocó a ancianos y jueces de la ciudad, y acusó a Nabot de blasfemia y rebelión contra el rey. Así, Nabot fue llevado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir. Y la viña quedó en manos de Acab, quien creyó haber triunfado. Pero la voz del Altísimo se levantó contra él a través del profeta Elías: «¿Has visto lo que hicieron tus ojos, oh rey? He aquí yo haré que perros laman tu sangre en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot. La casa de Acab será destruida, y Jezabel será devorada, y los que huyan de su linaje no escaparán». En aquellos días, Israel enfrentó conflictos y guerras con Siria. Ben-Hadad, rey de Damasco, atacó las ciudades del norte, y Acab buscó engaños y pactos, confiando en su ejército y alianzas humanas. Mas el Señor envió al profeta Micaías, que, con voz solemne, declaró la verdad: «Ve y advertemos al rey, porque la batalla que desea no traerá victoria, el Altísimo ha decidido el juicio de su casa». Acab, aunque temeroso, partió a la guerra y fue herido mortalmente por una flecha, cumpliéndose la palabra de Dios. Su sangre fue derramada en la misma tierra de la injusticia que él había sembrado, y el reino de Israel tembló ante la certeza de que la soberbia y el pecado no quedarían impunes. En Judá, mientras tanto, reinó Josafat, hijo de Asa, hombre de justicia y temor de Dios. Fortaleció ciudades, convocó jueces rectos y buscó al Señor con todo su corazón. Su reino fue ejemplo de fidelidad y prudencia, mostrando que incluso en tiempos de decadencia ajena, la obediencia podía sostener la paz y la prosperidad. En Israel subió al trono Ocosías, hijo de Acab, y caminó en los caminos de su padre, atrayendo juicio sobre su vida y sobre su pueblo. El juicio de Dios se manifestó con claridad, cuando Ocosías envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Un ángel del Señor descendió y consumió con fuego a los emisarios, dejando clara la soberanía del Señor sobre todos los reinos y todos los hombres. La profecía cumplida, la justicia aplicada, y el pueblo entendió que no hay poder que pueda desafiar al Altísimo sin recibir su veredicto. Finalmente,
El libro de un reyes cierra preparando el camino para la obra que continuaría, el ministerio de Eliseo, discípulo de Elías, quien heredará la llama profética, multiplicará milagros y guiará al pueblo en los días de sombra y desafío. El Señor, que nunca abandona a su pueblo, sigue obrando, y la historia de Israel, aunque marcada por reyes impíos y guerras, muestra la mano firme de la justicia divina, recordando que la fidelidad, la obediencia y la fe son la verdadera fortaleza. Si esta historia te ha conmovido y deseas seguir explorando los misterios de la Biblia, suscríbete al canal para no perderte ningún relato épico. Déjanos un comentario contándonos cuál de los reyes o profetas te impactó más, y comparte este video con aquellos que buscan la verdad y la sabiduría de los antiguos escritos. Cada historia guarda un mensaje, y cada voz del pasado aún habla hoy.